Sí, soy productor de cacao, vengo de una zona conocida como Carvajal, una zona bastante hacia el este, paraíso natural si se quiere, rodeado de buen clima, montañas, playas, todo lo que se pueda conseguir allí, todo lo que tú quieras desear lo consigues allí, ¿ok? Solamente es una playita del deseo. Pero nosotros en realidad somos productores de cacao de hace más de 200 años y tenemos conocimientos demasiados que van exactamente con eso, pues, ¿ok? Dentro de la producción de cacao y su post cosecha, haciéndolo, y hemos venido haciéndolo desde hace esa cantidad de tiempo aproximadamente. Lo que me mencionaste que yo le preguntaba si había alguna tecnificación, alguna nueva técnica aplicada sobre el manejo del cacao, y me comentó que no, que siguen con sus conocimientos ancestrales. ¿Cuáles son esos? Bueno, nosotros en realidad no hacemos poda como la mayoría de los entes modernos que se están moviendo por ahí, ¿verdad? No sembramos híbridos, o sea, no hacemos híbrido es cuando tú haces una clonación, nosotros sembramos por semilla. Si sembras por híbrido, tiene sus ventajas, vas a hacer la teoría del hedonismo, hacer dinero en más corto tiempo, pero entonces tienes dos problemas. Si tú tienes 30 años y comenzaste a hacer eso, a sembrar por clonación, ¿qué va a pasar? Dentro de 30 años más estás preocupado. Ah, qué importante. Sí, porque esa fenece. Tiempo de duración de eso es 30, 35 años cuando mucho. En cambio, cuando tú siembras por semilla, dependiendo del terreno donde tú estés, eso pueden pasar. Yo tengo árboles que pasan de 100 años completamente. La mayoría de mi población de plantas pasa de 100 años. Vamos a hablar de ese proceso desde esa siembra. Aquí tenemos esa es una planta. La planta. Sí. Ok. Nosotros comenzamos por allí, tomamos la semilla. Para muchos, ellos toman cualquier semilla, pero cuando tú eres lo que se llama o se conoce ahora como un cacaocultor, que es lo único bueno que hemos tomado de ellos, no somos productores normales, sino nos llamamos cacaocultores. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos esa semilla por el principio de la genética de Mendel. Solo los primeros y los últimos tienen las características propias de los padres. Y entonces por ahí sembramos. Nosotros con esa semilla tenemos más del 95% de posibilidades de que hayamos reproducido lo mismo que su padre o su madre, ¿ok? Y entonces tenemos esa certeza, si tú observas bien esa semilla, te das cuenta que su interior tiene el mismo color de las hojas. Ajá, acá. Eso te dice que las probabilidades de que él venga con las características propias, excéntricas de sus padres, tiene más de un 95% de reproducir lo mismo que tiene, sin necesidad de estar haciendo un injerto, ¿ok? Nosotros no trabajamos por injerto, sino por semilla. Okay. ¿Y cuándo tenemos la mazorca? ¿En cuánto tiempo? Partiendo de esta planta que Partiendo de esa planta que está ahí, bueno, es un poquito, bastante, como 2 años y medio. 2 años y medio para tener para obtener esta mazorca. Una mazorca. O maraca, que también me dijo que se le llama maraca. Sí, maraca o mazorca. Y me dijo que es porcelana. Esto es un criollo porcelana. Criollo porcelana. De la zona de Carvajal. No tiene nada que ver con porcelana del sur del lago, para nada, ¿ok? Son dos. Bien. Cada zona tiene su diversidad de cacao, ¿ok? Y esa es una de las partes de es un cacao que, como tú puedes ver según la morfología, de que es un cacao criollo. ¿Por qué? Porque tiene su curva hacia el lado derecho, mientras este ápice que está aquí, más fino sea, mucho más fino es el cacao que lo que estás disfrutando, ¿ok? Y como puedes ver, es una mazorca que viene con unos tubos. Esta es una mazorca que, según estos dibujos que tú ves aquí, es un cacao ancestral. Si nosotros pudiéramos hacer un corte, te podríamos mostrar. Los cacaos ancestrales se conocen porque llevan en su interior un lunar negro, que para muchos, cuando tú no lo conoces, tú los abres y dices, bueno, ¿esto qué es? Esta semilla está mala. No, eso significa abolengo, raza. Sí. Bien. O sea, ¿es diferente a este? Sí, muy diferente. Ok. Muy diferente.
Es como cuando uno nace con un lunar de lunarcito. familia, Okay. ¿ok? Que de repente lo tienes todo el mundo, lo saca de este lado, pero cuando tú lo sacas de este lado, entonces, mira, yo no sé si es verdad tú eres hijo mío, ¿no? Pero bueno, más o menos sí. Pero ellos por lo general sí. Yo tengo ahorita dentro de la última generación de plántulas que se hicieron, una planta que al abrirla, la tomé, su primera mazorca, y la abrí, bingo. 4 semillas abiertas y 4 semillas con el lunar de la familia. O sea, es un ancestral reproducido sin necesidad de tener que hacer un injerto y para que te dé lo mismo. No, nosotros podemos hacer eso sin necesidad de hacer un injerto. Bien, y ahora de la planta a la mazorca, que son 2 años aproximadamente. 2 años y medio. ¿Cómo es ese cuidado? Bueno, si hay sol, lluvia. Mira, una característica de los cacaos criollos es de que ellos sin sombra no sobreviven, ¿ok? Ahora, cuando tú haces un injerto o una clonación, tú agarras y puedes pasar sin sombra todo el cacao que quieras y todo el tiempo que tú quieras. Pero los cacaos criollos, cuando no tienen sol, cuando no tienen sombra, ellos tienen que tener un equilibrio. Puede llover en la noche y que le haga su calor en el día. Necesitan ese equilibrio. Okay. Por eso se buscan zonas que tienen que tener esa calidad de vida para que ellos puedan subsistir. Se tiene a la planta, se le va haciendo su cultivo, se le siembran la sombra prematura y después se le va a sembrar lo que nosotros llamamos los árboles madre, que son los que te van a proveer por todo el resto de tu vida de esa sombra que tú quieres, que son los apamates, los bucares, todas esas. Pero la sombra principal o inicial que se le pone, por lo general tiene que ser el plátano. Ah, bien, cerca para que le hagan sombra. Entonces primero tiene que ser esa siembra del plátano. Exacto. Okay. Y entonces posteriormente ir poniendo las semillas para que se vayan curtiendo de allí. ¿Por qué? Porque el plátano, porque el plátano le da mucha fuerza a esa semilla que está sembrando allí de nuevo y se logra hacer. Luego vienen los árboles madre, que se llama, esa es la palabra correcta, los árboles madre, que son los que te van a proteger de toda esa sombra. Pero no es tan solo eso, ¿no? Sino que esos árboles madre toman esas corrientes de aire frío. Por eso, cuando te hablo de un árbol madre es porque tiene 20, 30 metros de altura, mucho más de ahí. Y entonces ellas toman esas corrientes de aire que están allá arriba, esos aires fríos, y lo bajan y te refrescan a la plantación. Si tú entras a mi plantación, no vas a sentir ese calor por el clima que es natural allí, pues. Que es natural allí. Sino que te vas a sentir muy fresco, porque tú dices, bueno, ¿por qué tanta frescura? Yo digo otras plantaciones que le digo, no, sácame. Me va a bajar la tensión. Sí, porque llega un momento de choque que no tienen los árboles madre, o la tierra es muy caliente, y entonces tú dices, porque hay 2 cosas allí. El cacao es caliente y es calor, ¿ok? Mucho. Y entonces, si esa parte de allí no tiene una zona de protección para eso, es bastante difícil que el cacao pueda darse así sin esa sombra. Es un aire acondicionado natural. Exacto. Qué maravilla. Sí, bueno, más de 200 años que tiene la hacienda Santa Ana. Sí, y eso viene de la primera referencia histórica que nosotros buscando el por qué yo soy Echarri. Y entonces me metí, me convertí en un ratón de biblioteca, y entonces empecé a buscar y conseguí por allá 1758 el primer Echarri que llegó. De hecho, era un clérigo que había llegado y compró una pequeña hacienda o una plantación de cacao en Bejarano. Esa parte todavía existe en Caruaru, llamado Bejarano. ¿Ok? Y entonces allí, 1758, comienza, a lo mejor venían antes, pero no había registro histórico. ¿Ok? Entonces allí conseguimos ese registro histórico y por ahí nos hemos guiado hasta ahora. Entonces, ¿por qué Charri? Si en realidad nosotros somos Leiva Vizcaño. Y entonces es que los señores cuando llegaron, para tú saber y diferenciar a las personas de las otras personas que estaban allí, tenían que llevar el nombre o el apellido de la persona a la cual estaban trabajando. ¿Okay? Y entonces era como una forma de ser esclavo, porque le pertenecía a estas personas porque trabajaba para él. Pero no éramos exactamente esclavos, ¿okay? Sino simplemente prestábamos un servicio para ese tipo de personas.
para esa persona. Y bueno, por ahí, en 1758 es la primera referencia que se tiene de eso para Carvajal. Y entonces, buscando el porqué Charri, los de Charri vienen de una provincia al norte de España. Dentro de nosotros se han dado los saltos atrás, que hemos nacido personas con los ojos azules, los ojos verdes, pero tenemos una mitad blanca y una mitad negra, porque la otra parte de esta mitad de aquí viene del África. ¿No? Y entonces tenemos esa combinación. Si me tocas de este lado, que es la parte del corazón, del lado izquierdo, de ahí para acá soy blanco, pero de aquí para acá soy negro, ¿ok? Y entonces, depende del lado que me toque, me vas a conseguir. Tiene una mezcla. Bueno, sí. qué lindo que investigaste, Jofre. No, sí. Vamos a ir al corte. Jofre Echarri, cacao cultor.